Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola a todos y bienvenidos a la Cueva 51. Hoy hablaremos de un caso ovni, un caso que me llamó la atención por la calidad del testigo y por las evidencias que veremos después quedaron sobre el terreno. Pero empezamos con la historia. Era un 24 de abril de 1964. Aproximadamente eran las 5:50. Un policía de Socorro, Nuevo México, el oficial llamado Lonnie Zamora, estaba persiguiendo un coche a mucha velocidad. Lo perseguía, lo quería parar y multarlo, o ver qué estaba haciendo a tanta velocidad ese automóvil. De repente, cuando estaba en plena persecución, oyó un gran estruendo y vio llamas en un área donde él sabía que existía un depósito de dinamita. Rápidamente, como era más importante la explosión y el lugar de la explosión, abandonó la persecución y fue con su coche hacia el área donde él asegura vio llamas y oyó un estruendo. En un momento dado, él se paró en una especie de colina y frente a él, a unos 200 metros, pudo ver un objeto en el fondo del barranco de color blanco. Dijo que había una o dos figuras con una especie de batas blancas que los cubrían totalmente. Inmediatamente, al ver eso, transmitió por radio al cuartel de la policía lo que estaba viendo. Se dirigió con el coche hasta un punto, porque no podía bajar por el barranco, a unos 50 metros del objeto. Se bajó y continuó a pie. Dijo posteriormente, en su declaración, que el objeto era blanco, en forma de huevo, liso, sin ventanas y tampoco tenía puertas. Parecía que se apoyaba en una especie de piernas semejantes a vigas de hierro. Afirmó haber escuchado el estruendo y ver humo. De repente, ese objeto volvió a hacer un gran sonido. Se dio la vuelta y corrió rápidamente para ponerse detrás del coche. No sabía qué estaba ocurriendo en ese momento, ni si estos seres o el objeto lo iba a atacar. Afirmó que cuando estaba detrás del coche, vio el objeto que se elevó unos 15 o 20 metros sobre la tierra. Y de repente, empezó a volar en dirección sur. Momentos después, el sargento Chávez, de la Policía Estatal de Nuevo México, llegó como respuesta a la llamada de radio que había hecho el policía. Él dijo que no observó el objeto, pero sí informó que había efectos físicos como depresiones en el terreno, un pasto quemado, el cual cuando lo tocaron estaba ya frío justo minutos después del evento. Esto les dejó un poco, nunca mejor dicho, helados, ya que hacía escasos minutos que había habido una explosión, que el objeto había salido echando humo y había quemado el pasto de abajo. Tocaría estar aún caliente, pero cuando lo tocaron, estaba frío. El sargento Chávez informó del incidente ya directamente a las autoridades locales militares. El mayor Héctor Quintanilla, director del proyecto Libro Azul, tuvo un especial interés en el caso. Estaba convencido de que Zamora decía la verdad acerca de lo que había visto.
y que no había fraude alguno. Como he dicho, no hay duda de la fiabilidad del testigo. Es, o era, porque murió en 2009, un oficial de policía muy serio. Era un pilar de su iglesia y un hombre que tenía mucho conocimiento de los vehículos aéreos que sobrevolan su zona. Se intentó desacreditarlo, cómo no. Y el avistamiento de Socorro es considerado aún hoy en día, no se puede desacreditar de ninguna forma, los más importantes, interesantes encuentros cercanos jamás registrados. Después de una extensa investigación, el proyecto Libro Azul, que fue un proyecto de Estados Unidos en el que investigaban casos OVNI, fue incapaz de llegar a una explicación convencional. Y el informe oficial fue declarado como desconocido. Objeto desconocido. Hubo más testigos en las inmediaciones que corroboraron la visión del oficial de policía, de Eloni Zamora. Dijeron, sí que fue en diferentes etapas, en diferentes momentos, no a la vez, pero dijeron que en esa zona sí que habían visto llamas, ruido y una estela visible de que algo había salido hacia el sur rápidamente. Los vecinos de la zona pudieron ver que efectivamente un objeto había pasado a gran velocidad dejando una estela de luz. Hay evidencias, como digo, no solo fue un avistamiento y ya está. Hubo evidencias corroboradas por Eloni Zamora, y por el otro sargento de la Policía de Nuevo México. Como he dicho, había vegetación y suelo quemados. Había las marcas de aterrizaje en la tierra y raspaduras de lo que parecía un metal sobre una roca rota justo debajo de donde estaba el supuesto ovni. Después se observó y analizó por investigadores militares y policía y grupos encargados de investigar ovnis y a grupos civiles. El evento y su conjunto de pruebas se consideró uno de los más documentados y uno de los informes ovni más desconcertantes. Se investigó inmediatamente por el Ejército de Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el FBI, y recibió una cobertura bastante considerable en los medios de comunicación. Pero al final, en estos casos más famosos, nunca se dijo que se desclasificarían los informes. Nunca se hizo, o que yo sepa, no se ha hecho aún. Eloni Zamora murió contando la misma verdad del primer día. Y si lo pensáis, ¿para qué va a mentir un oficial de policía que estaba persiguiendo a otro delincuente que se había escapado con un coche? Además, estaban las evidencias en el suelo de que algo extraño había aterrizado en ese lugar. Como este hay muchos casos. A continuación, hablaremos de otro, también, bastante desconcertante. Pero antes de seguir con otro caso, como he dicho al principio, este caso se engloba en los casos del tercer tipo. Pero para los que no lo sepan, voy a explicar los tres tipos de casos de avistamiento ovni que hay. En 1962, el astrónomo J. Allen Hynek propuso que existen tres tipos de encuentros con ovnis o con extraterrestres. Los explicó así: encuentros del primer tipo o primera fase. Los contactos del primer tipo son los eventos más habituales en la escala Hynek. Un encuentro en la primera fase o de
es un avistamiento ovni en el que se manifiesta uno o más objetos voladores no identificados. Esto incluye objetos vagamente descritos como platillos volantes, naves que no pueden atribuirse a la tecnología humana o luces extrañas para las cuales no se puede ofrecer una explicación racional. Después están los de la segunda fase. Son aquellos contactos o tipos donde se ha visto un ovni, pero que además hay fenómenos asociados que lo acompañan. Estas manifestaciones pueden incluir círculos en las cosechas, daños en el terreno o vegetación, como el caso del que hemos hablado, animales asustados o incluso muertos o heridos, interferencias electrónicas o mecánicas, lagunas de memoria, calor o radiación que no tocaría haber en ese momento, y parálisis o sensación de pérdida de tiempo. Y después están los de la tercera fase o tercer tipo. Son aquellos en el que se ha detectado un objeto volador no identificado junto a entidades biológicas, llamadas originalmente como seres animados por Hynek. El astrónomo puso esta denominación porque no quería decir o quería evitar los términos extraterrestres o alienígenas, porque él decía que no sabían exactamente, aunque tú veas un ser al lado de un ovni, no se puede saber exactamente qué es. Estos son los tipos de encuentros, para que sepáis más o menos la diferencia cuando hablo de tercer tipo, primer tipo, segundo tipo. A mí los de tercer tipo y segundo tipo son los que más me impactan, porque ya hay como pruebas de que algo ha ocurrido. Hay pruebas de... El segundo tipo, para mí, es el más importante, porque hay pruebas en el terreno. Ya no es solo una mera invención o una simple bola de luz que se ve en el cielo. Ya se pueden ver restos quemados, vegetación y lo que hemos explicado anteriormente. Y para mí estos casos son los que más me captan la atención, porque son los que creo que pueden ser más reales. Y ahora nos vamos con otro caso. Este también para mí era un caso que me ha gustado muchísimo. También por el lugar donde sucedió. Era un caso que no conocía y que se ve que es muy famoso. Tan famoso que incluso se ha hecho una moneda en conmemoración a este incidente ovni. Y vamos ya con la historia. Y nos trasladamos a Sag Harbor. Imaginaos un pequeño caserío de pescadores ubicado en uno de los extremos de la península canadiense de Nueva Escocia, sobre el océano Atlántico. Su población estable no llega a las 500 personas y residen en pequeñas casitas diseminadas a lo largo de una especie de ruta o de carretera. Su actividad comercial es modesta y en general sus habitantes se trasladan a poblaciones vecinas para comprar ropa, entretenimiento, herramientas o alimentos. La escuela elemental se encuentra a medio camino entre la vecina localidad Ghost Harbor. En Sag Harbor, imaginaos, solo se puede encontrar una tienda, un bar, una oficina de correos, 2 muelles, 2 iglesias bautistas y un pequeño museo. La principal fuente de ingresos es fundamentalmente la langosta. Este lugar, como habéis podido escuchar en la descripción, es, tranquilo o no, lo siguiente. Es un lugar idílico, pero a la vez bastante aburrido, me imagino, para sus pobladores, y donde nunca o casi nunca ha ocurrido nada extraño. Pero todo esto cambió una fría noche del 4 de octubre de 1967. Eran las 11:30 de la noche y
no había luna. Era noche cerrada, negra, oscura. Laurie Wickens, junto a 4 amigos, iba con su coche por lo que hemos dicho antes, por esa carretera, por la denominada ruta número 3. Cuando vieron sobre el mar, hacia el sur, un enorme objeto que se movía en dirección este. Lo describieron como una fila de 4 luces grandes anaranjadas que parpadeaban y emitían un fuerte silbido. Más tarde observaron cómo esa cosa se inclinaba a 45 grados y parecía que impactaría sobre la superficie marina. A poca distancia del lugar donde Wickens y sus amigos estaban observando, atónitos, el suceso, el agente de policía Ron Pond experimentaba con asombro y mirar la imagen en su coche patrulla. Se escuchó un silbido que se hacía cada vez más intenso. Parecía que algo en caída libre estaba ocurriendo. Contó Peter Graham, un niño que tan solo tenía 13 años, que también lo vio. En total hubo unos 6 testigos que se sepa y coincidieron en señalar que ese objeto, después de aquel silbido que describieron, se podía escuchar, después del silbido, como he dicho, una especie de explosión. Y aquello permaneció en la superficie marina durante algunos minutos. Todos fueron hasta la orilla, desde diferentes puntos. Estas 6 personas que lo vieron, porque la carretera va justo por el lado de la orilla del mar, y compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol-Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. no sé exactamente si hay playa o no, pero sí que seguramente hay rocas o alguna playa de rocas. Todos dijeron que llegaron hasta la orilla para observar cómo ese artefacto se hundía lentamente. No dejó de emitir luces en ningún momento. El agente Pond ya había dado aviso del suceso al destacamento de la Real Policía Montada, que estaba ubicada en Barrington Passage, a 10 kilómetros. Mientras tanto, los testigos que no podían hacer absolutamente nada, el estruendo que habían presenciado justo antes de introducirse en el mar había quebrado la tradicional paz nocturna de ese poblado. Y todos sus habitantes, después de oír el estruendo, empezaron a salir a la calle. La primera versión fue que un avión pequeño se había precipitado al océano. Y eso fue lo que en principio se informó a las autoridades. Ante esa posibilidad, rápidamente contactaron con la autoridad aeronáutica canadiense. Al mismo tiempo enviaron 2 agentes más para colaborar con Ron Pond en tierra, y la Guardia Costera también salió un barco desde el puerto Clark para rescatar, sí, a las posibles víctimas. Al bote oficial se sumaron varios pesqueros que estaban anclados en la región. Los testigos, que a esa hora ya eran un par de docenas, sostienen haber visto a casi 1 kilómetro de la orilla una brillante luz que surgía desde las oscuras aguas del Golfo de Maine. Según el informe de la Policía Montada, se trataba de una luz de unos 2,5 metros, una luz pálida que se podía ver debajo del agua. Agregaban que se movía lentamente hacia el este, dejando tras de sí un rastro de espuma amarillenta. Imaginaos la escena.
Vamos a recapitular porque para mí es una historia espectacular. Hoy he querido hablar de dos casos donde la policía está implicada. Pero vamos a recapitular porque imaginaos un pueblo pequeñísimo donde hay 4 pescadores, debe haber 20 pescadores con sus barquitos. De repente, los primeros 6 testigos ven cómo una nave en el mar empieza a caer, emitiendo un silbido. Se oye una especie de explosión cuando impacta con el agua. Poco a poco se va hundiendo bajo el agua con las luces aún en funcionamiento. Y de repente ya, cuando todo el mundo sale de sus casas porque se creían que se había estrellado un avión, ven como ese objeto, ven como las luces debajo del agua empiezan a moverse lentamente hacia el este y dejando atrás de sí un rastro de espuma. Debían flipar estas personas que nunca habían visto nada raro en esa localidad. Debían estar completamente atónitos y pensad cómo es la mente humana. Vieron el objeto redondo, vieron que tenía forma de ovni, pero así todo el policía, Pont, lo más racional, que se había estrellado una avioneta. Y por eso puso en funcionamiento todo el operativo de rescate. En casi media hora, todo el pueblo ya estaba preparado para asistir a las posibles víctimas que hubiera. También llegaron al lugar los guardacostas enviados desde el puerto Clark y los pesqueros voluntarios, que ya en una horita de investigación dijeron que se confirmó la presencia de esa extraña espuma amarilla. Algunos que iban con los barcos, porque claro, imaginad, se puso el operativo de rescate, como he dicho, unos guardacostas salieron, unos barquitos de pescadores salieron, y más o menos estuvieron una hora, o eso es lo que pone la información de la que tengo, que más o menos estuvieron una horita dando vueltas por la zona del mar donde se dijeron que se había estrellado el ovni o posible avión. Y confirmaron desde el mar, a través de sus radios, que era verdad, había una extraña espuma amarilla. Algunos decían que olía mucho, de forma nauseabunda, azufre, pero nadie encontró ningún resto que hiciera pensar que había habido un accidente aéreo. Ni hierros retorcidos, ni restos de fuselaje, y mucho menos supervivientes o muertos, ni tan siquiera equipaje flotando. Solo había una espuma, de la que, por cierto, nadie pensó en tomar ninguna muestra. El guardacostas, los 8 pesqueros y todo San Harbour estuvieron en vela hasta las 3 de la mañana. Y se suspendió hasta el amanecer porque ya con esa noche sin luna y esa noche completamente oscura no se podía encontrar nada. Pero a esa hora, a las 3 de la mañana, cuando ya volvieron los pesqueros y el barco guardacostas y no encontraron ningún resto de fuselaje ni nada que presagiaría que un avión se hubiera estrellado, ya se empezó a comentar y a mencionar que seguramente había sido un ovni. Esa misma madrugada, la Autoridad de Navegación Aérea de Canadá informó que ni el Centro de Coordinación de Rescate de Halifax, ni el radar del Mando Norteamericano de la Defensa Aeroespacial NORAD, ubicado en Bacaro, a unos 15 kilómetros, habían registrado la desaparición de ninguna nave civil o militar. El HMCS, el barco canadiense de Su Majestad, que es lo que significan estas siglas, aportó 7 buzos tácticos
que durante 3 días investigaron el fondo del mar donde se había estrellado el posible avión. Durante 3 días, desde que amanecía hasta que oscurecía, 3 buzos del barco canadiense. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Su Majestad no encontraron nada. Absolutamente nada. El lunes 9 de octubre, el Comando Marítimo, la máxima autoridad marítima de esa zona, entiende que ya es suficiente y se da por concluida la investigación. Para algunos, esta decisión fue inexplicable, aun cuando después de medio centenar de horas de búsqueda por parte de buzos expertos, no se produjo ningún resultado. En el fondo del mar, que baña las costas de Sand Harbor, no había nada. Absolutamente nada. Por eso, decidieron ya cerrar la investigación. Poco tiempo después, el caso fue archivado, porque no había ni un avance, ni alguna explicación de lo que habían visto o creían haber visto, sobre todo aquellos 6 primeros testigos iniciales. Y aquí empezó el trabajo de los amantes de las teorías de conspiración. Ellos no aceptaban la realidad y creían que todo lo que vieron eran imaginaciones de esos 6 testigos. Y muchas teorías también se crearon, teorías disparatadas, que enseguida se dieron como falsas. Pero algo positivo se sacó, fuera lo que fuera ese avistamiento, sean imaginaciones, invenciones, o de verdad un ovni se estrelló en el mar y se escapó por debajo del mar. Algo se sacó positivo. Un museo de ufología. Efectivamente, en este lugar, Sand Harbor, se creó un museo de ufología después del suceso, que era un sitio de peregrinación y culto para muchos ufólogos. En Nueva Escocia, decenas de gente interesada con el caso OVNI y con los ovnis se reúnen cada año en el Sand Harbor Incident Festival. Hay comida, bebida, música y se colocan en el lugar del avistamiento para ver si lo pueden observar otra vez. Por suerte, si al cabo ya de tantos años pudiera ocurrir otra vez ese fenómeno. Observación al margen. Desde que casi toda la totalidad de la humanidad lleva en su teléfono móvil una cámara fotográfica, ya no aparecen imágenes de santos llorando sangre, ni de ovnis. No obstante, siguen teniendo vigencia aquellas palabras que nos introducían a cada capítulo de una serie de los años 50 y 60, muy famosa, sobre los ovnis. Decía así: al igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida, en la cual todo es posible. Podría llamarse la dimensión de la imaginación. Una dimensión desconocida en donde nacen sucesos y cosas extraordinarias como la que ahora vamos a ver. ¿Que no es posible? Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión desconocida. Así es como empezaba un programa muy famoso que seguro que conoceréis, llamado La Dimensión Desconocida. ¿Y por qué he empezado este último tramo de la historia
hablando de los teléfonos móviles o de las cámaras fotográficas. Y era una cosa que a mí me hace pensar muchas veces. Este caso lo vieron decenas de personas. Policías y gente que no tenía que haberse inventado nada en ese pueblo tranquilo de pescadores. Pero ¿cómo es posible que hoy en día, abro paréntesis, con la cantidad de móviles y cámaras fotográficas, no se graben ya muchos sucesos como los comentados hoy en la Cueva 51? Era lo que me hace pensar. O estos fenómenos antes sabían que no los podían grabar con ningún tipo de cámara y aparecían, y ahora saben que los podemos grabar y ya no aparecen como antes, o se camuflan mucho mejor. ¿Cómo es posible que de los años 30, 40 hasta los años 80, 90 hubiera este tipo de casos vistos por cientos de testigos en todo el mundo cada día, y a partir de la introducción de los teléfonos móviles y las cámaras en los teléfonos móviles, parece que estos casos, estos avistamientos llamados de la segunda fase o de segundo tipo, casi no se graban? Sí que podemos ver en YouTube distintos casos de ovnis grabados a lo lejos, pero ¿por qué estos casos que antes duraban minutos o horas hoy en día no se pueden grabar con la cantidad de móviles que tenemos encima? ¿O parece que hoy en día no ocurren? Como he dicho en la frase de Dimensión Desconocida, que puede ser que tenga razón. Esta frase que abría el programa cada noche, cada semana, en la década de los 50 y 60, puede ser que nuestra mente tenga una parte desconocida que crea este tipo de imaginaciones, o de verdad son casos ovni visto por testigos en estos dos casos de los que hemos hablado hoy, policías y más gente que no tiene nada que inventarse. ¿Son casos reales? ¿Son ovnis vistos que han dejado su huella y la única explicación es que vengan de otros planetas? ¿O cómo ha acabado la historia? ¿Son imaginaciones nuestras? Imaginaciones colectivas, avistamientos colectivos y cosas que se inventa nuestra mente. Vosotros pensad lo que queráis. Yo creo que no es la mente. Yo creo que la mente moldea según nuestras creencias y según la época tecnológica que vivimos, moldea la imagen de estos fenómenos, pero que los fenómenos son reales y que los fenómenos han existido y siguen existiendo, aunque hoy no los grabemos con teléfonos móviles y aunque hoy su forma sea distinta a la de los platillos metálicos volantes que veían en los años 60 o 70. Pensad lo que queráis. Cada uno es libre de creer en lo que quiera. Estos dos casos para mí son dos casos donde ha estado un policía, un oficial de policía, ha estado inmerso en ellos y hay pruebas descritas. En el primero, las marcas en la tierra y marcas metálicas en una roca destruida por la nave, y en el segundo, una espuma vista por los guardacostas y 8 barcos pesqueros, una espuma amarilla saliendo del mar con olor a azufre. ¿Dónde fueron estos dos objetos voladores identificados? Seguramente nunca lo sabremos. Lo que es increíble es que enviemos naves a Marte. Creemos metaversos. Creemos
cosas imposibles de crear hacía 20 años o 10. Y lo increíble es que aún no sabemos qué son estos objetos voladores no identificados. Gracias y hasta la próxima.